Ahí lo veo. Sí, bueno, Alejandro Iván Hernández, él parte este ciclo de charlas, de reuniones. Él ingresó a la carrera bioquímica el año 83, o sea, pertenece a la segunda generación. Y bueno, esta charla, esta conversación la va a realizar en dos etapas. Una etapa que nos va a contar toda, digamos, de por qué fue a estudiar a Valdivia, bioquímica, de dónde es, por qué se fue a Estados Unidos, qué ha hecho en Estados Unidos, por qué sigue en Estados Unidos. Y después nos dará la conferencia que ustedes ya todos saben sobre su área de trabajo. Ya, Iván, te dejo ahí para que inicies tu exposición. Y como ya saben, se está grabando. Pueden interrumpir cuando quieran levantando la mano para así darle la palabra. ¿Ya? Vale. Ya. Yeah. Bueno, la charla esta está como relacionada en los dos puntos que dijo el gato. Lo primero es darle un poquitito acerca de la historia, ¿no es cierto?, de lo que yo hice, para darle una idea, ¿no es cierto?, que por el lado, ¿no es cierto?, científico, las cosas que uno puede hacer después de graduarse, ¿no es cierto?, y cómo van sucediendo las cosas. Y la segunda parte es un poquitito hablar en forma bien básica acerca de lo que yo hago en estos momentos, en qué estamos enfocados, pero en términos generales es neurociencia. Entonces, ¿qué pasó acá? Tenemos que irnos acá. Bueno, todo partió cuando yo, desde Concepción, me fui a Valdivia, estaba estudiando en el colegio, me gradué y me fui a estudiar bioquímica a Valdivia. ¿No es cierto? Pasé los cursos y después estuve trabajando con dos personas que son parte del comienzo, ¿no es cierto?, de la escuela bioquímica. Uno es Manuel Krauskopf y el otro Rodolfo Antauer. Ellos estaban trabajando en PES, en ciprinos. Estaban estudiando procesos de aclimatación y aclimatización de estos animales. Entonces, lo que a mí me tocó en realidad era trabajar y ver en los procesos de expresión génica, o sea, cómo cambian los niveles, ¿no es cierto?, de expresión génica, y acaso son o no son dependientes de cambios estacionales. Eso es lo que estábamos mirando. Se me gradué de eso, ¿okay? Al punto, ¿no es cierto?, que estaba terminando mi tesis, de repente no sabía mucho, ¿no es cierto?, para dónde iba a ir. Y un día llego y converso con Ilona, que también es una de las fundadoras de la Escuela de Bioquímica, y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un tipo que vino para acá que es más o menos bueno, se llama Paul Lázaro, él trabaja en Nueva York, en Mount Sinai, y está trabajando, ¿no es cierto?, en peroxisoma. Bueno, yo tenía una idea, ¿no es cierto?, básica de lo que es las partes, ¿no es cierto?, de la célula, ¿no es cierto?, los compartimentos subcelulares. No tenía mucha idea de los peroxisomas, pero dije, bueno, ¿no es cierto?, podemos ver qué es lo que pasa. Así que hicimos los contactos y Lona me ayudó, y yo me fui a Nueva York. Aquí está Nueva York, que está en la parte baja de Nueva York, que Mount Sinai queda en la parte alta. En la parte de abajo, a mano derecha, estaba el Paul Lázaro. Eso era porque este tipo era jefe del departamento de biología celular y anatomía cuando yo llegué a Mount Sinai. Pero anteriormente este tipo había trabajado con Deduve, ¿okay?
Dedup fue uno de los pioneros en ver ¿no es cierto?, a nivel bioquímico, hacer fraccionamiento subcelular y ver, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de compartimentos que habían dentro de la célula. Y este tipo se especializó en peroxisoma, ¿okay?, que es cuando yo llegué allá, ¿no es cierto?, ellos estaban trabajando en peroxisoma y estaban trabajando en una enfermedad que se llama Zellweger, ¿okay?, que son peroxisomas fantasmas, y que había, ¿no es cierto?, de alguna manera evolucionado porque él estaba estudiando esto en levadura. Entonces estaban usando la levadura, que es, ¿no es cierto?, un organismo bastante simple, y tratando de ver qué tipo de mutaciones podían dar peroxisomas fantasmas. Y de ahí, ¿no es cierto?, relacionarlo con esta enfermedad de Zellweger. Todo bien, ¿no es cierto?, me fui para allá, y cuando llegué allá, esta es la entrada que yo usaba cuando llegué a Mount Sinai, me daba acceso a estos dos edificios. Trabajé primero en el edificio negro que se llama Annenberg, en el piso 18. Ahí trabajé con el Paul Lazaroff y con Scott Henderson. Y después me moví al piso 21 del mismo edificio. Les voy a contar ahí después la segunda parte. Y después trabajé en el edificio más pequeñito, ese que se ve, se llama Atrium Building. ¿Okay? Cuando llegué, el Paul me dijo, anda y trabaja con Scott Henderson, que era un microscopista, que estaba trabajando en el mismo departamento que era jefe. Ahí aprendí, ¿no es cierto?, mis primeros pasos en microscopía confocal y microscopía electrónica. En realidad, porque no tenía mucho, pero en realidad no había como un tema de algún tipo de proyecto que fuese, ¿no es cierto?, seguido, porque era más como se utilizaba la técnica, ¿no es cierto?, para ayudar a la gente que estaba haciendo diferentes tipos de proyectos. Pero después me moví al piso 21, y ahí está el 22, está el departamento de psiquiatría, y me fui con un ruso, el Boris Sokolov, que está ahí en esa imagen. El Boris era experto en biología molecular, y ahí aprendí harto de biología molecular, y estaba enfocado en enfermedades de esquizofrenia y autismo. Así que esos fueron mis primeros pasos. Ahí es como que yo empecé a entrar en la neurociencia. Anteriormente, ¿no es cierto?, tenía todo lo que era, ¿no es cierto?, los conceptos bioquímicos, y también aprendí harto de genética de levadura con el Paul Lazaroff, pero mis primeros pasos, ¿no es cierto?, y eso fue un switch más o menos grande. Para el área de neurociencia lo hice con el Boris. El Boris estuvimos trabajando como 2 años, después se fue a NIH, se consiguió otra posición en el National Institute of Health en Baltimore. Y se fue, y yo, bueno, dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces llegué y crucé el puente de Brooklyn y me fui a Brooklyn, a SUNY Downstate. Ahí conocí a esta persona, ¿no es cierto?, que se llama Todd Sacktor, que fue mi mentor. Hice el doctorado con él. Trabajamos en aprendizaje y memoria. Su interés principal es la mantención de memoria, y trabajamos con una enzima que es necesaria para la mantención de memoria. Si uno inhibe la actividad enzimática, una quinasa, la memoria se borra. Estuvimos trabajando ahí, bueno, terminé mi tesis y dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Llegué y crucé el puente de Brooklyn de nuevo y me fui a la Universidad de Columbia. Columbia tiene varios campus. Este es el campus de la 168, donde estaban todos los tipos que eran connotados, ¿no es cierto?, en el área de neurociencia. Y yo trabajé con estos dos personajes, ¿no es cierto?, que son bien famosos. El del lado izquierdo se llama James Schwartz, se llamaba porque falleció, y el otro es Sam Shacker. Con los dos trabajé. Estuvimos trabajando en aprendizaje y memoria en
Aplicia, que es un invertebrado. Es como un caracol de mar, ¿okay? Que no tiene la concha porque se deshace de la concha después que crece, ¿okay? Y que es de las costas, ¿no es cierto?, de California, por eso californica. Y mucha de la gente que, trabajó en este animalito, son gente que contribuyó mucho a la parte de aprendizaje y memoria. De hecho, uno de los colaboradores de estas dos personas, de Jimmy y Sam, es Eric Kandel, que se ganó el premio Nobel, por ahí por el año 2001. Nosotros teníamos harta comunicación con ellos. Terminé esto, ¿okay? Bueno, ¿y qué es lo que hago ahora? Llegué y esta persona, no sé por qué se llama Susan Mira, que era la jefa en esa época del departamento de patología en SUNY Downstate. Ella había estado, ¿no es cierto?, en mi tesis doctoral y le gustó harto lo que yo hice. Me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar en el departamento mío? Y trabajamos, ¿no es cierto?, en aprendizaje y memoria. Así que de nuevo otra vez hacer puente y me fui a SUNY Downstate y ahí estaba, ¿no es cierto?, como faculty desde ese entonces. Ahí voy a hacer una pausa. Así que esa es más o menos la historia, bien breve, ¿no es cierto?, de lo que yo he hecho. Si hay algún tipo de pregunta, ¿no es cierto?, que quieran hacer, este es el momento. Bueno, sí, un poco, Iván, sería bueno que quedara para el grabado. O sea, tú comentaste que con Ilona se hizo este contacto y partiste, pero me da la impresión de que partiste primero a trabajar y luego ingresaste al doctorado, ¿es así? Sí, sí, eso es correcto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en eso? Yo estuve trabajando con el Lázaro y el Scott Henderson como 1 año y medio, algo así. Sí, más o menos 1 año y medio. Y después me cambié a trabajar al departamento de psiquiatría con el Boris Sokolov. Y con él trabajé 2 años más. Entonces, en esos momentos, ¿no es cierto?, que yo estaba trabajando, bueno, también estaba aprendiendo, porque, o sea, sí tenía, ¿no es cierto?, conceptos básicos que uno toma, ¿no es cierto?, cuando está estudiando y se está graduando, pero, por ejemplo, yo me veí con una información, ¿no es cierto?, con genética de levadura y la estrategia que hay en genética de levadura para estudiar enfermedades, ¿no es cierto?, que son a nivel celular. Eso no lo había visto nunca, ¿okay? Y lo aprendí, ¿no es cierto?, entendí cuál era el tema, ¿no es cierto?, y cómo se podía utilizar para estudiar enfermedades humanas. Y después lo segundo, ¿no es cierto?, es que aprendí mucha biología molecular con el Sokolov, porque el Sokolov era capísimo en todo. Tipo, tenía, o sea, yo no, ahí aprendí con él mucho de lo que es la base de la biología molecular que yo tengo, ¿okay?, como experiencia. Porque me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, yo llegué allá con él y este tipo tenía las maquinitas de PCR, ¿okay?, que eran las primeras máquinas, en realidad, Perkin-Elmer, que eran las primeras máquinas que realmente no usaban aceite, ¿okay?, como para poder hacer el PCR y que no se le evaporara la solución, ¿okay? O sea, yo utilicé esas máquinas cuando recién empezaron a salir al mercado, porque este tipo era, o sea, le gustaba la tecnología y todo eso, entonces aprendí ese tipo de cosas, que era, por ejemplo, trabajar con volúmenes muy bajos, aprender a secuenciar, aprender a hacer técnicas, ¿no es cierto?, que eran para ver expresión génica. Aprendí con él una técnica que se llama differential display, que es antes de lo que ahora, ¿no es cierto?, se llaman microarray, ¿okay?, que son los que utilizan ahora, o RNA-seq, que es lo más moderno. Pero en esa época, este tipo me enseñó todo eso. ¿Perdón? Tengo una reunión. Oh, ok.
La gente en esa época, ¿no es cierto?, era todo nuevo. Así que ahí aprendí, al mismo tiempo yo estaba postulando, ¿ok?, a, a, a lugares para meterme al programa de doctorado. Yo en realidad quedé inmediato, en SUNY Downstate quedé, ¿okay?, y quedé rápido, y también quedé en el Albert Einstein, ¿okay?, que es bastante competitivo el Albert Einstein, pero decidí quedarme con el Todd Factor. La razón por qué decidí quedarme con el Todd Factor era que me gustaba la línea de investigación. Para mí la neurociencia era algo completamente nuevo y que se podía utilizar, ¿no es cierto?, las cosas que uno ya sabía de antes, ¿no es cierto?, la bioquímica, pero también se podían adicionar otras cosas, ¿okay?, que se van implementando, como por ejemplo aprender, aparte, ¿no es cierto?, de la bioquímica, aprender a trabajar con los cultivos y al mismo tiempo trabajar con aprender, ¿no es cierto?, electrofisiología, por ejemplo, y también aprender a trabajar con animales, que eso era completamente nuevo, porque en aprendizaje y memoria, si tú quieres al final ver acaso las cosas están implicadas en la memoria o no, la única forma de verlo es verlo, ¿no es cierto?, en animales, en modelos primero, y después, ¿no es cierto?, tratar de ver acaso se pueden aplicar, ¿no es cierto?, para los humanos. Iván, ¿y cómo sentiste, cómo te resultó esos primeros años, ese proceso de adaptación desde... Los 2 primeros años fueron bastante complicados. ¿Por qué? Porque yo no tenía tanto inglés, o sea, como todos nomás, ¿no es cierto?, excepto algunos como el Ulises o la Vero, que no sé, ya está tenía mucho mejor, ¿no es cierto?, inglés que lo que teníamos nosotros. Yo todavía andaba cuando yo me fui, todavía andaba con el diccionario en la mano. Entonces, significó mucho trabajar la parte de comunicación. Para eso, ¿no es cierto?, yo me metí, por ejemplo, en cursos de inglés. Mount Sinai daba, o sea, me metí, me incorporé rápido, pero también hice un esfuerzo bastante grande como para poder avanzar rápido, porque eso es una de las claves, ¿no es cierto?, la comunicación. Creo que de alguna manera ahora se han cambiado las reglas del juego, no sé acaso serán mejor o peor, pero por ejemplo antes se utilizaba un examen que se llama GRE. Esa cuestión tenía que darla en inglés, tenía una parte analítica, matemática, otra parte, ¿no es cierto?, que era más verbal y toda la cosa, que nosotros teníamos que pasarla. ¿Okay? Era como una prueba de aptitud académica, pero, ¿no es cierto?, toda la cuestión era para poder tener buenos puntajes, para poder ingresar, ¿no es cierto?, se necesitaba eso, el carta de recomendación y toda la cosa. Ahora ha cambiado la cosa. Por ejemplo, hace ya como 1 año y medio, 2 años, hay una tendencia a no pedir el GRE. Entonces se piden otro tipo de exámenes, se pide mucho más la parte de carta de recomendación, tener publicación, ¿no es cierto? Y la otra parte, de la parte verbal, que es lo que les puede interesar, ¿no es cierto?, se ve cuando le hacen, ¿no es cierto?, le hacen la entrevista. ¿No? Pero ahora, por ejemplo, el GRE ya no está. Esa cuestión, a nosotros nos toca, en matemáticas, eso también tenía el GRE. Oye, ¿y te fuiste solo o acompañado? No, bueno, yo me había casado antes, porque yo me casé el 91. Mi señora fue de intercambio al Austral, ¿okay?, y jugaba básquetbol y ahí la conocí. ¿Okay? Y nos casamos y después, ¿no es cierto?, tuvimos un tiempo que estábamos alejados porque yo estaba terminando mi tesis. Y después de terminar mi tesis, trabajé un poco, ¿no es cierto?, con el MK, con el Manuel Krauskopf. Y después de eso, ¿no es cierto?, estaba viendo las posibilidades de dónde ir. ¿Okay? Y eso, ¿no es cierto?, salió más a raíz de lo que conté. O sea,
de conversar con la Ilona, y la Ilona me dijo, mira, este tipo es bueno. Yo en realidad ni siquiera en esa época le había tomado el peso, porque uno, ¿no es cierto?, bueno, sabe la parte, ¿no es cierto?, de los ramos, pero por ejemplo, darse cuenta que este tipo había trabajado con un tipo de los, de los que recién empezaron, ¿no es cierto?, a hacer centrifugación diferencial y a caracterizar, ¿no es cierto?, las células, ¿no es cierto?, el retículo endoplásmico, el Golgi, ¿no es cierto?, los lisosomas, los peroxisomas. Uno realmente no le toma, no está como preparado todavía, o sea, estas cosas eh, uno se da cuenta después, ¿no? Dice, bueno, ya, si este tipo es bueno, si yo no tengo idea, así que o sé algo, ¿no es cierto?, pero voy a trabajar duro y toda la cosa. Pero uno no tiene el concepto, ¿no es cierto?, de quién es la persona o a dónde uno va, ¿no es cierto? Eso prácticamente es importante, la guía, ¿no es cierto?, de las personas que saben más. Y la Ilona en realidad ¿no es cierto?, todos los contactos que se hizo al comienzo fueron bastante positivos a la larga. ¿Ya? Oye, Iván, ¿y cómo te sentiste en términos académicos, tu preparación académica en el fondo? ¿Cómo lo sentiste para este nuevo desafío? O sea, La parte bioquímica, ¿no? Yo creo que estamos súper bien preparados. ¿Okay? Yo nunca me sentí como que no sabía. ¿Okay? Más que nada, por ejemplo, en esa época, no sé cómo está ahora la cosa, pero en esa época, toda la parte que es bioquímica y purificaciones o electroforesis o lo que sea, ¿no es cierto?, que son las técnicas básicas, me sentía completamente, me sentía completamente preparado. Es más, me sentía mejor preparado que la gente que yo veía que estaba entrando al programa de doctorado. Eso antes que yo entrara al programa de doctorado, ¿no? Me sentía mucho más preparado. En la parte de biología molecular había cierta deficiencia, porque la parte de biología molecular, si tú piensas, la mayoría de las técnicas, ¿no es cierto?, para biología molecular van siendo renovadas y van teniendo unas maquinarias que son más nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es más caro, digamos. En resumidas cuentas, la bioquímica ha evolucionado este último tiempo, pero en términos generales, si tú empiezas a contar 10, 20 o 30 años atrás, eh, la persona que sabe bioquímica y va a trabajar en bioquímica, ¿okay? O como herramienta principal, no hay problema. O sea, yo nunca me vi así como sintiendo que me falta algo. ¿cuántos años ya llevas en Estados Unidos, Iván? Desde el 92. Así que saca la cuenta. Buena cantidad de años. Sí, claro, Sí. harto años. Oye, recuerdo que me dijiste que a lo mejor se iba a conectar tu hija, ¿se conectó o no? No tengo idea. No sé acaso se habrá conectado, pero yo le pasé la cuestión, así que si no se conecta, no se Es conecta. que, sí, no, claro, quería ver a su papi exponiendo. Bien, más preguntas, por favor. Esto es para que todos participemos y todos, digamos, aprovechemos al máximo todo el conocimiento y la experiencia de Iván, por favor. Hace poquito se unió Carolina Parra igual a esta reunión. La Carola. Sí, exacto. Bienvenida, Carola. Eh, ahora, habemos, ¿cuánto habemos? 13 con él. Una cosa importante, quizá, ya adelante. Ya. Okay. Una cosa importante que yo creo que sería bueno, no por la gente que está acá, porque son la gente ya que tiene experiencia, pero los que no tienen experiencia, que ojalá vean el video, ¿no es cierto?, es que hay posibilidades, ¿no es cierto?, de las personas que quieren realmente, porque los bioquímicos tienen una gama más o menos amplia de oportunidades, ¿no es cierto?, que son, ¿no es cierto?, a nivel científico, ¿no es cierto?, si uno quiere, ¿no es cierto?, llegar y trabajar en cosas bien específicas, pero también hay
otras oportunidades. En el caso, ¿no es cierto?, de la gente que se vino, ¿okay?, que se quedó acá, hay una gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, que está trabajando en Estados Unidos y que están bien posicionados, ¿no es cierto?, con la parte científica o por la parte, ¿no es cierto?, que es industria, ¿okay?, hay gente que trabaja. Entonces, eso depende, ¿no es cierto?, de cuánto, ¿no es cierto?, la gente quiera salir, ¿okay? En el caso mío, ¿no es cierto?, si tengo que dar algún consejo es mientras más joven, ¿no es cierto?, uno esté y se gradúe, ¿no es cierto?, y quiere moverse, ¿no es cierto?, mientras más temprano, mejor, ¿ok? Porque cuando uno está más joven, ¿no es cierto?, tiene menos carga familiar. Me refiero, ¿no es cierto?, a que uno se puede mover mucho más rápido. Y lo segundo es que, ¿no es cierto?, no tenerle miedo al fracaso. Porque hay una cosa que es bastante importante, ¿no es cierto?, que si uno mete las patas, ¿no es cierto?, todavía es joven y prácticamente, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, cambiar, o si no le gusta lo que se metió, después se cambia. Entonces, mi mensaje ahí sería, inténtenlo, intenten cosas que, ¿no es cierto?, a lo mejor están pensando, pero no le tengan miedo al fracaso. Traten de hacerlo. Bueno, un poco en en lo que expresa Iván, al ser el primer, Iván pertenece al grupo de los bioquímicos por el mundo, ¿ya? Él es el primer expositor de ese grupo y él ahora, después de esto, se hace cargo de reunir a todos los bioquímicos del Austral que están principalmente afuera, en el extranjero, y si ellos, a través de ya sea mesas redondas u otras conferencias, nos quieren también aportar su visión desde esa perspectiva, desde el extranjero. Ya, esto también para generar mayores redes de interacción entre todos nosotros. Más adelante, bueno, va a exponer Carlos Pesot en el área relacionado con emprendimiento, Verónica también, Burcio desde la academia, desde acá, seguramente Danilo o alguien, no sé hoy, no tengo claro, desde el ámbito empresarial, porque hay varios bioquímicos de nuestro mundo que son empresarios. Tenemos, por ejemplo, ahí a Gonzalo, que también es un emprendedor desde su mirada, y tenemos a Gustavo, que por ejemplo es jefe de laboratorio ya durante muchísimos años en Colón, y tenemos muchos compañeros que son jefes de laboratorio en muchas actividades de la industria que también nos van a aportar su mirada para todos nosotros y sobre todo para las nuevas generaciones, que es un poco la idea de estas presentaciones. ¿Tienen preguntas, consultas, por favor? Tenemos tiempo para... Iván, ¿qué significa fracaso? Fracaso, sí, simplemente, ¿no es cierto?, que si uno, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene pensado, ¿no es cierto?, en cierto tema o cierta área de investigación, y a lo mejor, ¿no es cierto?, por algún X motivo, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, que las cosas no sucedan bien, no importa. Yo no le encuentro tanto, no le encuentro tanto problema a tratar, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, si uno falla un par de veces, ¿no es cierto?, en cosas que uno, ¿no es cierto?, piensa que pueden ser sus metas, a lo mejor se dan cuenta después, no, ya no es lo que yo quiero. Acá en la pantalla me parece tú vecino de Gustavo Berlín. Por ejemplo, para hacer un paralelo, el fracaso, por ejemplo, tuvo por una cosa muy simple, que no logra dilucidar la estructura génica de algo que estás viendo, y compararlo con el trabajo de Gustavo, donde él trabaja en una empresa láctea importantísima en el concierto nacional, donde hay un error, por ejemplo, de producción. ¿Cuál es el contexto de ambos fracasos, por ejemplo? Yo creo que depende, ¿no es cierto?, depende. Si tú estás trabajando, ¿no es cierto?, con control de calidad, yo creo que esa cuestión
el fracaso, una falla, ¿no es cierto?, mucho más compleja que, por ejemplo, si tú estás haciendo los trabajos que nosotros hacemos, que lo hacemos en ratones. Bueno, si un ratón le pasa algo, ¿no es cierto?, la cosa no resulta como uno quiere, al final es un ratón nomás. ¿Okay? Pero me refería más a fracaso, ¿no es cierto?, en el sentido de que, ok, ¿no es cierto?, de repente tú dices, bueno, yo me voy a algún lugar, ¿okay? Entonces me voy a ir a tal y tal laboratorio, ¿no es cierto?, a trabajar y al final el ambiente, ¿no es cierto?, del laboratorio es malo, ¿okay? O tú no te sientes a gusto, ¿okay? Entonces te puedes sentir, ¿no es cierto?, como que, o que te hacen sentir mal, ¿okay? O no cabes ahí. En ese sentido es lo que yo te trato de decir, ¿no es cierto?, que uno tiene las posibilidades, ¿no es cierto?, de irse a un lugar, ya no funciona, ¿no es cierto?, te cambias, no va a ser, ¿no es cierto?, de vida o muerte. A veces, ¿no es cierto?, cuando uno está mucho más joven, lo ve así, lo ve así, pucha, la cuestión es súper compleja, o sea, estoy fallando, no sé. En ese sentido creo que uno tiene que tener como más tolerancia con uno mismo, ¿okay? Y ver la situación y tratar de canalizarse donde uno realmente es productivo, ¿no es cierto? Y asociarse en un ambiente que sea bueno para uno mismo. Eso es lo que voy. Sí, gracias. Eh, no sé, Iván, ¿te parece que demos Claro, parte a la segunda hagamos la parte? segunda parte. Sí. Ojalá que les guste. Bueno, ayer con Iván la estuvimos mirando, digamos, porque hicimos una especie de ensayo. Yo lo encuentro genial. Así que, no, bien. Yeah. Dale, Juan. ¿Y alcanzan a ver esto? Sí, podrías ampliarla. Sí, no lo voy a ampliar ahora. Es que Sí. había salido como para poderlos ver porque estoy con el computador chico. Computador grande, no sé lo que pasa, le tengo miedo. Que de repente funciona, de repente no. Por lo menos si tengo otros correos que, que no son, ¿no es cierto?, de la institución. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca de de una de las áreas en lo que yo trabajo. Y les voy a dar, ¿no es cierto?, esto es más como conceptual porque en realidad esto, lo que voy a estar hablando no se conoce mucho, pero tiene sentido para mí, ¿okay? Entonces nosotros lo estamos desarrollando, ¿okay? Cuando me vine, ¿no es cierto?, a trabajar con Susan Mira, que era la jefa, ¿no es cierto?, del departamento de patología, me dijo, ¿no es cierto?, trabajemos en aprendizaje y memoria, pero trabaja, ¿no es cierto?, asociado con enfermedades. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en Alzheimer, ¿okay? Pero yo venía ya con un trabajo que venía de la Universidad de Columbia, en el cual había trabajado y aparentemente, ¿okay?, no teníamos todo bien claro, ¿okay?, pero aparentemente el nucleólogo algo tenía que ver con memoria, ¿okay? Entonces, lo primero que empezamos a hacer es hacer la relación, ¿okay?, entre el nucleólogo y Alzheimer, ¿no? Hay otra sección de lo que nosotros hacemos que está asociado con autismo, pero no lo voy a tocar, también tiene que ver con el nucleólogo. Tenemos otro tipo de trabajo que es con la parte de fosfolípidos, ¿okay? Hay un compuesto que nosotros hemos visto que es capaz de recuperar la memoria, recuperar lo que se llama plasticidad neuronal, ¿okay? Y hemos hecho experimentos en los cuales se usan modelos de Alzheimer y somos capaces de recuperar la memoria. También ese es un trabajo que estamos en colaboración con un grupo del DUC, el cual están haciendo toda la parte humana, ¿okay? Se están haciendo perfiles de la gente que tiene Alzheimer, el omics, ¿okay?, que son así, de proteomics, lipidomics, metabolomics y todos los omics que pueden existir, se le están haciendo perfiles,
Y nosotros estamos trabajando la parte, ¿no es cierto?, que es la parte animal, ¿no es cierto?, que uno puede tratar de comprobar acaso este compuesto es bueno y es capaz de revertir, ¿okay?, problemas de memoria. También estamos trabajando en enfermedad cerebrovascular. ¿Eh? Eh, este lo tenemos con una compañía que produce nanoburbujas de oxígeno. ¿Okay? No lo voy a tocar hoy día, pero ese tema es bastante interesante porque la idea, ¿no es cierto?, de estas nanoburbujas que pueden ser transportadas a lugares o tejidos que tengan hipoxia y oxigenarlo. ¿Okay? Y nosotros hemos tenido buenos resultados. Ahora estamos preparando con Gloria un artículo que probablemente lo vamos a reenviar porque nos pidieron hacer ciertas cosas, ¿no es cierto?, algunos cambios, y lo vamos a mandar ojalá hoy día o mañana, no sé. Entonces, lo primero es que cuando estuve en Colombia, nosotros estábamos trabajando con este caracol de mar, empezamos a trabajar con una proteína que se llama PARP. Y PARP era conocido que, ¿no es cierto?, se activa cuando hay cosas malas que le pasan a la célula. O sea, activación, ¿no es cierto?, si uno le pone radiación ultravioleta o mostaza o agua oxigenada, ¿no es cierto?, todas las cosas que le hacen mal a la célula está enzima activa. ¿Okay? Punto que cuando yo llegué a la Universidad de Columbia, el Jimmy Schwartz, que fue uno de mis mentores, estaba viendo esta enzima en particular, que a lo mejor tenía una función fisiológica aparte de la patofisiológica, y la estaba relacionando con aprendizaje y memoria. Para hacer el cuento corto ahí, ¿no es cierto?, estuvimos trabajando un montón de tiempo en esto, nos dimos cuenta que esta proteína regulaba los ARN ribosomales, que son componentes esenciales de los ribosomas. Entonces estaba trabajando en el nucleolo. ¿Okay? Bueno, ya es medio raro esto, pero a lo mejor es como es. En el camino me encontré con estos dos personajes que son bastante famosos, ¿no es cierto?, en Valdivia, la Ilona Concha y el Lucho Urcio. ¿Y por qué? Porque cuando me puse a leer acerca de PARP me di cuenta que ellos tenían publicaciones con esta enzima. Y que así, bueno, allí de repente llego y veo así referencias, y digo, esta es la Ilona y el Lucho Urcio. Así, entonces, me pareció, o sea, yo aprendí mucho después de que yo me fui, ¿no es cierto?, de Valdivia, esta parte de la investigación que ellos estaban haciendo. Ellos lo estaban haciendo en espermatogénesis y estaban viendo, ¿no es cierto?, la función de PARP, porque PARP funcionaba, ¿no es cierto?, se activaba en espermatogénesis. Está completamente distinto a lo que yo estaba usando, ¿no es cierto?, que era modelos, ¿no es cierto?, de aprendizaje y memoria. Pero me encontré con ellos, eso fue bien anecdótico en los artículos, porque los leí. Entonces, la primera cosa que hicimos, okay, cuando yo llegué al departamento de patología, fue, bueno, yo sabía que los invertebrados, ¿no es cierto?, en ese caracol de mar, afectaba la memoria, y tenía ¿no es cierto?, el pathway que les mostré, de los pasos metabólicos, y toda la activación, ¿no es cierto?, funcionaba ahí. Entonces, le dije a una neuropatóloga del departamento, le dije, mira, ¿por qué no vemos acaso esta proteína, o sea, esta enzima, está alterada en Alzheimer? Porque Alzheimer generalmente la gente lo estudia, ¿no es cierto?, con beta-amiloide y los neurofilamentos de tau, ¿okay?, que son agregaciones que supuestamente no deberían estar. Y son, ¿no es cierto?, las placas que le llaman, esas están a nivel extracelular, así que la gente se preocupa de eso y que son tóxicas y toda la cosa. Nosotros
llegamos y hicimos una inmunohistoquímica bastante sencilla, ¿okay? Y aquí ustedes pueden comparar, ¿okay? Estos son los núcleos, ¿okay? De neuronas, ¿okay? En el hipocampo, ¿okay? De personas que no tienen Alzheimer, ¿okay? Que no tienen problemas de conocimiento, ¿okay? Y estas son neuronas de personas que tienen Alzheimer. No sé si pueden ver bien acá, pero hay un puntito que es café ahí. ¿Eso es plata, tensión de plata? No, esto es tensión con diaminobensamidina, que es una forma colorimétrica de hacer inmunohistoquímica. Te da color café. ¿Okay? Y resulta que uno puede llegar y ver, ¿okay? Que ese punto que está en los controles desaparece en Alzheimer, o por lo menos en menos, no hay una distinción clara. Por ejemplo, no sé, acá tú puedes ver que aquí está, pero está medio borroso, este realmente no tiene, este tampoco, y en este otro que son de personas, esto es cerebro humano, de personas que son controles, realmente se ve bastante nítido, ¿ok? Hicimos las cuantificaciones y publicamos esto y encontramos que el nucleolo, la actividad enzimática, o sea, PAP1, que es la enzima, ¿no es cierto?, se concentra mucho más en personas que no tienen problemas de Alzheimer. Esa fue la conclusión, y como yo venía, ¿no es cierto?, con la idea de que esta enzima realmente estaba trabajando en el nucleolo y en la expresión de los ARN ribosomales en el nucleolo. Dije, bueno, a lo mejor esto tiene algo que ver, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene Alzheimer uno puede tener problemas de nucleolo, ¿ok? De hecho, hay gente, ¿no es cierto?, que en los años 80, a finales de los 80 y comienzos de los 90, incluso ahora, ¿okay?, han visto que el nucleolo es distinto, ¿okay?, en Alzheimer, pero nunca se ha comprobado, ¿okay?, hasta lo que ustedes van a ver acá, y el nucleolo realmente tiene ese marcador, porque la gente dice, bueno, esto es un marcador, que realmente tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con los problemas de conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les voy a explicar un poquitito porque, para que se entienda todo lo demás, que cuando estaba trabajando en esto y publicamos ese paper, miramos literatura, ¿no es cierto?, en Alzheimer, y habían unos estudios que le llaman longitudinales de unas monjas, ¿eh? Entonces, en el estudio longitudinal de las monjas encontraron lo siguiente: encontraron gente que tenía buena memoria y gente que tenía mala memoria. O sea, esto longitudinales significa, ¿no es cierto?, que los van viendo las mismas personas, ¿no es cierto?, le hacen ensayos de conocimiento, ¿no es cierto?, de habilidades mentales a través de su vida, ¿okay? Y después, ¿no es cierto?, cuando fallecen, las monjas donaron los cerebros como para que les pudieran ver, ¿no es cierto?, qué es lo que tenían. Y resulta que en las categorías había unos de buena memoria y otros de mala memoria. Los de mala memoria tenían las típicas lesiones que hay en Alzheimer, ¿okay? Entonces son las placas y los fibrillos neuronales, ¿no? Que son intracelulares, que son, ¿no es cierto?, tienen fosforilación de tau y todo eso, ¿no? O sea, tenían las lesiones y tenían los problemas de conocimiento. Pero en los grupos que tenían buen conocimiento, habían dos grupos. Un grupo que no tenía lesiones, que es lo normal. O sea, si no tiene este tipo de lesión no va a tener Alzheimer. Pero había un grupito que tenía las lesiones. Y
ese grupo tenía, ¿no es cierto?, que no tenía problema de conocimiento, pero sí tenía, ¿no es cierto?, agregaciones de beta-amiloide y hiperfosforilación de tau. Ese grupito tenía una característica, no tenían, ¿no es cierto?, problemas de conocimiento, y tenían en las partes donde había lesiones, las neuronas realmente tenían un nucleolo más grande que las personas normales y mucho más grande que las personas que tenían Alzheimer. Entonces, nosotros vimos eso, más o menos la idea, ¿no es cierto?, en términos generales, es la siguiente, o sea, tú tienes un nucleolo normal, ¿no es cierto?, si tú tienes la enfermedad, el nucleolo va a tener un estrés, no va a funcionar bien. Si el nucleolo realmente se achica y no funciona, ¿no es cierto?, uno no va a tener biogénesis de ribosomas, nacimiento de nuevos ribosomas. Si no tienes ribosomas, no va a tener síntesis de proteínas, las células se mueren. ¿Okay? Entonces dijimos, bueno, esto como que tiene sentido, ¿no es cierto?, en el progreso de Alzheimer. Y si uno, ¿no es cierto?, la hipótesis que nosotros formulamos es que si uno es capaz, ¿no es cierto?, de activar el nucleolo, hacerlo más grande, así como la gente que tiene, son los casos asintomáticos de enfermedades de Alzheimer, que eran los que yo contaba que, ¿no es cierto?, no tenían problemas de conocimiento, pero tenían un nucleolo grande en las neuronas. A lo mejor, ¿no es cierto?, si uno hace un nucleolo grande, puede, ¿no es cierto?, que haya mejor conocimiento. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo se puede probar eso, no es cierto? Y nosotros tenemos podemos hacer conducta. Entonces, esto se llama Active Place Avoidance, ¿ok? El Active Place Avoidance en realidad es una plataforma, una arena en el cual uno tiene un ratoncito, ¿okay? Y la plataforma se está moviendo, ¿okay? Y la forma que los animales se guían es porque tienen señales, ¿ok?, en las paredes, ¿no es cierto? Le ponemos estrellitas o, no sé, un patito, una cosa así. O sea, fotos, ¿no es cierto?, como para que ellos se orienten en forma, tengan un mapa, ¿ok? Y se orienten a ver dónde está, ¿no es cierto?, el lugar donde pueden recibir un choque. Entonces, estos animales aprenden a evitar esta área. Esta área de choque, que, ¿no es cierto?, aquí en este caso lo estoy poniendo de rojo, pero en realidad ellos no tienen pintado rojo esa cuestión, ¿no? Nosotros lo estamos mostrando acá como para enseñar, ¿no es cierto? Y cuando el animal realmente prende, ¿no es cierto?, la arena está rotando el lugar donde uno lo enseña, ¿eh? Y este animal, por ejemplo, va avanzando a poquito, ¿no es cierto?, porque se da cuenta que no tiene que llegar la parte roja, porque si un animal se queda parado, ¿no es cierto?, en algún momento va a llegar la parte roja, y en esa parte roja va a recibir un choque eléctrico, ¿no? Entonces, este animal ya fue entrenado, ¿no?, y sabe que no tiene que entrar por ahí porque se guía por las paredes, ¿no es cierto?, las señales, ¿no es cierto?, que nosotros le ponemos en las paredes para que tenga como un mapa, ¿no es cierto?, este el norte, este el sur, aquí me va a dar un choque eléctrico, aquí no me va a dar un choque eléctrico. Y utilizamos esto como para enseñarles. Entonces, y este tipo de conducta es dependiente del hipocampo, que es uno de los factores, ¿no es cierto?, uno de los lugares del cerebro que realmente es importante y es lesionado en Alzheimer, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ¿cómo comprobamos esto? Entonces, lo que estábamos tratando de ver es, ¿acaso podemos hacer esto? Si, ¿no es cierto?, dañar el nucleolo o dejarlo inactivo. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Tomamos una droga que es específica para inhibir la RNA polimerasa 1. La RNA polimerasa 1 trabaja en el nucleolo. Es la polimerasa que sintetiza los ARN ribosomales, ¿no?
Aquí lo que hicimos, entrenamos 2 grupos de animales. Aquí le damos una inyección que le damos o no le damos el inhibidor. Después lo basamos en una etapa, ¿no es cierto?, en el cual el animal se acostumbra a el lugar donde va a ser entrenado. Y después, ¿no es cierto?, hay entrenamientos que son 3 entrenamientos de media hora, separados cada 2 horas, y después, ¿no es cierto?, al otro día miramos acaso realmente la memoria está intacta. ¿Okay? Entonces, esto es lo que sucede. ¿Okay? Esta es la droga, CX5461, que inhibe la polimerasa 1. Los animales se comportan relativamente igual aquí, ¿no es cierto? Esta parte que está, hay una B, ¿no es cierto?, en la parte de la zona de choque, pero en estos momentos no está activa la zona de choque. Entonces los animales tienen, ¿no es cierto?, exploran el lugar, porque son curiosos y, ¿no es cierto?, andan por todos lados. Pero cuando uno los empieza a entrenar, si ustedes se fijan, esta parte gris es la parte donde el animal se posiciona, o sea, la mayor parte donde pasa el tiempo cuando está siendo entrenado. Entonces, llegan y, o sea, están como, en este caso están como a las 6 de la tarde, entre 7, ¿no es cierto?, y 5 de la tarde. Este está un poquitito medio de lado, pero está como a la, ¿no es cierto?, 4 de la tarde, después, ¿no es cierto?, vuelve acá. Este es un animal, ¿okay? Porque estos son representaciones de un animal, pero lo hicimos varias veces, ¿no? Y aquí está el otro animal que no recibió la droga, ¿okay? Y más o menos se ve más o menos igual, ese es el punto. Este lo publicamos, este artículo. Entonces, ¿qué es lo que vemos al otro día? Al otro día vemos esto. Resulta que el animal que no recibió la droga, ¿no es cierto?, tiene la tendencia a evitar la zona de choque. Ahora, como estamos tratando de ver, acaso no tienen memoria y no los estamos entrenando, la zona de choque la tenemos inactivada. ¿Okay? Entonces, queremos ver acaso el animal, ¿no es cierto?, se posiciona en el lugar o trata de evitar la zona de choque sin realmente tener activa la zona de choque, que no le dé un choque eléctrico. ¿Okay? Pero resulta que el animal que le damos la droga, que es la polimerasa 1, ¿okay?, inhibidor de polimerasa 1, realmente no recuerda absolutamente nada. ¿Okay? O sea, se le borró, en resumidas cuentas, aprendió, porque se comportan realmente igual. Hay que recordar que la inyección de esto la hicimos mucho antes del entrenamiento. Entonces, estos animales que ya tienen la droga son capaces de aprender bien. ¿Okay? Pero al otro día no recuerdan nada. ¿Okay? Se les olvidó. Aquí hay varias cosas que son importantes, pero les voy a... La más importante, que si no me alargo mucho, es que la formación de nuevos ribosomas, o sea, es necesaria, ¿okay? Que el nucleolo esté activo y que el nucleolo, ¿no es cierto?, esté produciendo nuevos ribosomas, es muy importante para la memoria. Esto, ¿no es cierto?, porque hicimos también experimentos después, esto es transitorio nomás, la droga se inyecta una vez y después, ¿no es cierto?, si uno espera varios días, y uno mide, ¿no es cierto?, que los animales tienen dañada la memoria, no la tienen dañada. Entonces, netamente la inhibición transitoria de la polimerasa 1 lo que produce esto, ¿no? Entonces, aquí estamos dañando el nucleolo, ¿no es cierto?, y haciendo la asociación de que el nucleolo es importante en el conocimiento. Y haciendo la asociación que nosotros vimos antes, que en Alzheimer esa PARP que estamos hablando, ¿no es cierto?, que la estudió Ilona y el doctor Burcio, el Lucho, ¿okay?, en espermatogénesis, ¿no es cierto?, realmente la misma PARP en aprendizaje y memoria es necesaria, ¿okay?, en el nucleolo, ¿okay?,
Y si el núcleo no está funcionando, que esta es la segunda parte, la memoria está mala, o sea, se echa a perder. Ya, o sea, hicimos eso. Bueno, dijimos, ya, o sea, podemos hacer esto otro, ¿no es cierto? Que es el caso de las monjas, ¿no es cierto?, que tenían el núcleo grande, que tenían lesiones y toda la cosa. Entonces, tratamos de asociar, bueno, si tenemos, estos son animales normales, ¿okay? Si tenemos estos animales y les aumentamos la actividad nucleolar, ¿okay? Seremos capaces de cambiar la memoria, ¿no? Estos son animales normales, entonces, bueno, ya, veamos. Podemos hacer esto. Los más viejos probablemente han visto esta película, los estudiantes no, probablemente no la han visto, sí, pero la pueden ver. Quisimos hacer, ¿no es cierto?, algo que es bastante interesante, que es, bueno, podemos aumentar la memoria. Memoria, ¿no es cierto?, de animales que no tienen problemas. ¿Se puede, ¿acaso eso es factible o no? Entonces lo que hicimos es entrenar los animales, pero ahora los entrenamos, tienen 2 sesiones de entrenamiento, porque en 3 sesiones aprenden muy bien, ¿no? Entonces queríamos, ¿no es cierto?, como queríamos ver, acaso los animales pueden tener un aumento de memoria. No queríamos que el entrenamiento saturara, ¿no es cierto?, el aprendizaje, que ya lo han aprendido tan bien que ya no importa. Entonces, en vez de hacer los 3 entrenamientos, las 3 sesiones, hicimos 2 sesiones. Y estos son los animales que utilizamos, que no recibieron la droga, ¿no es cierto? Utilizamos una droga que era para aumentar la actividad del nucleolo. Y el entrenamiento aquí más o menos igual que el otro, ¿no? Hay diferencia, pero no quiero entrar en detalle porque si no se alarga. Pero es más o menos lo mismo, o sea, los animales están tratando de evitar la zona de choque. Con 2 entrenamientos realmente los animales al otro día como que tienen una idea, ¿no es cierto?, que a lo mejor no deben estar acá, porque aquí está como graficado que pasan más tiempo acá. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se meten a la zona de choque, o sea, como que no tienen bien, o sea, no tienen bien clara la película, ¿entiendes, no? Como que es familiar toda la cosa, pero no lo han aprendido bien. Y esto es lo que nosotros encontramos con la droga, ¿no es cierto?, que es un activador del nucleolo. Hacemos el entrenamiento, ¿no es cierto?, y al otro día los animales no se meten a la zona de choque. Estos son 2 entrenamientos nomás. Entonces, esa es más o menos la parte que hemos estado trabajando, ¿no? Uno de los temas, porque tenemos la idea, ¿no es cierto?, de llevar esto a animales, ¿no es cierto?, que son modelos de Alzheimer y de otros, de autismo también. Esa es la otra parte que yo mostré y dije que no les voy a hablar. Pero la idea, ¿no es cierto?, es ver si la actividad nucleolar, ¿no es cierto?, es capaz de revertir los problemas de conocimiento en Alzheimer. Si el tema es así, ¿no es cierto?, estaríamos enfrente de una droga que puede ser candidato a ser utilizado en problemas de conocimiento, problemas de memoria. Y estos son la gente del laboratorio. Aquí, por ahí anda Gloria, que trabaja, este es un diabético, ¿no?, un animal diabético. Está allí, ella trabaja en el tema de las enfermedades cerebrovasculares. Aquí está Gloria de nuevo. Luna, ella trabajó en la parte con la gente de Duke. Estos 2 son pregrado. ¿Okay? Este entró a medicina y ella está como en 2.º año pregrado todavía. Estos son
parte son el grupo mío, Verónica también es del grupo mío, y colaboradores. Estos son en realidad todos los colaboradores, y, ¿no es cierto?, no podríamos trabajar si no tenemos ¿no es cierto?, los grants, tenemos financiamiento interno de NIH y de la compañía Rivalesio, que es la que trabaja en nanoburbuja. Súper, Iván. No, genial. Ahí, como te dije, como ya lo habíamos visto en parte ayer, esto lo encontré genial. ¿Tú tienes antecedentes si esa droga inhibidora de RNA polimerasa está en la puré de pisco, no? Esa droga no, lamentablemente. No, y lo otro que no, Me hacían perder la memoria. no, 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 ya, mira, es que hay una cosa bien interesante, porque uno piensa, bueno, obviamente que en la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, la cosa es compleja, porque la gente, ¿no es cierto?, borra, o sea, se le olvidan las cosas y no, al final no pueden funcionar, o sea, ¿no es cierto? Yo lo vi en carne propia, porque mi mamá, ¿no es cierto?, tuvo toda la enfermedad, y yo, y también las personas, ¿no es cierto?, que tienen un familiar, ¿no es cierto?, especialmente los papás que tengan Alzheimer, es súper complejo, una cuestión compleja, porque uno tiene que ir cambiando todas las cosas cada cierto tiempo. Uno se va dando cuenta que hay una pérdida. Pero, por ejemplo, en, en trauma, en el caso de trauma, ¿ok? Y en estrés postraumático, el borrar memoria, ¿okay?, parcialmente, ojalá, ¿okay?, porque eso es un problema. El borrar la memoria, ¿no es cierto?, puede ser un tratamiento para estrés postraumático. Hay otra gente que ha utilizado otro tipo de droga, ¿okay? En Europa se han hecho algunas cosas, ¿no es cierto?, con fobia, o sea, a la araña y todo, para tratar de sacarle la fobia a la gente, ¿no?, con buenos resultados, ¿okay?, medio mezclados. No con esto, sí, porque nosotros lo que estamos trabajando en estos momentos es con los animales. Esta droga está siendo utilizada en cáncer, ¿okay? ¿Y por qué? Porque si tú ¿no es cierto?, tienes la droga y haces la quimo o haces una radiación, y más encima, ¿no es cierto?, las células que están creciendo, que son, o sea, las que crecen más rápido, son las células cancerosas, ¿no? El hecho de no tener, ¿no es cierto?, ribosoma, o hacerle, ¿no es cierto?, la inhibición a este parto, ¿okay?, ayuda a los tratamientos de cáncer, ¿no? Ahora, las limitaciones, ¿no es cierto?, si tú te pones a pensar lo que yo presenté, ¿no es cierto?, diría, bueno, probablemente si están utilizando drogas que son inhibidores de esto, de la polimerasa 1, es muy probable que las personas puedan tener, si es la parte cerebral y están inhibiendo la polimerasa 1, puedan tener problemas de memoria, al mismo tiempo que están siendo tratados, ¿okay? Yo lo veo por el otro lado, ¿no es cierto?, de a lo mejor utilizarlo en estrés postraumático, como una cosa positiva. Y la otra, aumento de memoria, bueno, no hay mucho que decir, o sea, eso uno lo puede ver a beneficio. Yo le he dado ¿cómo se llama?, charla, ¿no es cierto?, a los estudiantes, sobre todo los estudiantes de medicina, al tiro preguntan, porque como tienen que aprender tanto, yo les he hecho talla, sí, lo voy a vender en la calle, les digo. Bueno, eso es más o menos lo que estoy haciendo. No alcanza el tiempo como para entrar en lo otro, pero lo otro, lo del autismo, ¿no es cierto?, igual tenemos buenos resultados, lo vamos a publicar.
estamos trabajando para escribir un proyecto, ¿no? En ese todavía no, tenemos buenos datos. Por ejemplo, en el de autismo hay dos cosas que podemos mejorar en los animales. Es más o menos la misma droga, aumenta, ¿no es cierto?, el nucleolo y todo el cuento. Lo que encontramos en el modelo de autismo es que los animales tienen mejor memoria, ¿no? Y son menos repetitivos. En los modelos, ¿no es cierto?, de Alzheimer, tenemos un modelo de Alzheimer, tenemos que hacer más. Pero esas dos cosas se las podemos cambiar. No, todavía no sabemos bien, ¿ok? En la parte social, ¿ok? Porque también puede hacer ensayo de conducta en la parte social, a ver acaso los animales cambian también. Pero eso recién estamos empezando, así que no podría decir nada. Ya, súper. No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Se quedaron dormidos. No, sí, muy interesante, no, yo estaba atento. Yo igual, muy atento, ¿no? Me pareció súper genial. Así que, bien, pues esta es la primera. Necesito los correos de todos los que no se han inscrito, porque a través del Drive les voy a compartir el video de esto, porque ahora voy a tener la grabación de esta primera reunión. Como les decía al principio, bueno, la gracia enorme a Iván. Ha sido también un catalizador nuestro hacia nosotros para, digamos, volver a reencantarnos, volver a ser partícipe de cosas entretenidas hacia la escuela, hacia los nuevos estudiantes, y que yo creo que con el tiempo, en la medida que vayamos avanzando, esto se va a ir notando de mejor forma. Sí, yo creo que hay que ir de a poco, va a ir agarrando momentum, ¿no es cierto? Exacto. Cualquier cosa, o ¿no es cierto? Si los estudiantes, si después, ¿no es cierto?, ven el video y tienen cualquier pregunta, o cualquiera, ¿no es cierto?, de los que quieran ver, me pueden escribir un correo. Así que no hay problema. Eso ya es importante. O sea, si ya se empieza, o sea, ya sabemos dónde está Iván, dónde trabaja, qué hace, nos ha contado mucho, tiene mucha experiencia, y por lo tanto eso, digamos, es a lo cual todo el que quiera puede recurrir a esa experiencia, a ese conocimiento que tan generosamente nos ha entregado Iván el día de hoy, ¿ya? Así que muchas gracias. Sí, Gonzalo. Oye, Iván, muy Ya, linda tu exposición, muy, muy didáctica y comprensible para una persona como yo, que estoy muy alejado de esos temas de bioquímica clásica y biología molecular. Yo tuve un evento cuando tenía como 6 años allá en mi querido Mehuín, me caía un pozón y me costó mucho salir de esa situación. Y siempre me recuerda, me vienen los recuerdos esa escena. ¿Cómo yo logro recuperar? Eso es lo que yo estaba diciendo. Bueno, eso generalmente es con terapia, pero lo que yo estaba apuntando es exactamente a terapias, ¿no es cierto?, que son lo que hacen, o sea, la terapia, ¿no es cierto?, que con la droga que yo te estoy hablando, realmente no se ha hecho nada, porque esta cuestión yo la estoy sacando hace poco, ¿ok? Y soy el único que en realidad ha trabajado con esa droga a nivel de memoria, porque la mayoría de la gente lo está trabajando a nivel de cáncer, ¿no? Pero en otras circunstancias, ¿no es cierto?, con otra droga, lo que tratan de hacer, que es bastante interesante, tú tienes un estrés postraumático, ese es el punto. Claro. Para poder generalmente trabajar el estrés postraumático, tú tienes, cuando lo hacen con droga, ¿no es cierto?, quieren inhibir ciertas, o quieren que la persona, ¿no es cierto?, realmente lo vea como si le sucediera a una tercera persona. O sea, es como que a ti te contaron que alguien, ¿no es cierto?, se cayó en el pozo, tú vas a decir, pucha, qué pena, pero no lo vas a sentir, ¿no es cierto?, igual. Lo que se hace es tratan de trabajar
e inhibir, ¿okay?, el componente emocional de la memoria. Y eso sucede en una parte del cerebro que se llama amígdala. Entonces lo que hacen es tratar de hacerte recordar. Por ejemplo, si fueras tú y te caíste al pozo, entonces llega te van a meter la droga y te van a decir, bueno, recuerde, ¿no es cierto?, cuando se cayó al pozo. Entonces tú vas a reactivar la memoria, y en el proceso de reactivación las memorias son más frágiles, son más fáciles de manipular, ¿okay? Entonces ahí, si tú tienes la droga y la droga, ¿no es cierto?, te está inhibiendo algo, sobre todo el componente emocional, tú podrías al final, ¿no es cierto?, si la cosa, la terapia es exitosa, recordar, ¿no es cierto?, que te caíste al pozo, pero no vas a sentir nada, porque la parte emocional te la han tratado de borrar. Es más o menos bien interesante, porque hay un par de películas y la gente borra la memoria. Hay una de una pareja que se borra la memoria y está enojada. Trabaja la tipa del Titanic con el otro, ¿cómo se llama? El cómico, el Freddy Ventura, el que trabajaba en esa de el detective, ¿no es cierto?, de mascotas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, Carrey. el Jim Carrey. Hay una película que es bien interesante, que, ¿no es cierto?, los dos se juntan y después van a un, ¿no es cierto?, a un médico, ¿no es cierto?, para que les borre la memoria. Se enojan y no quieren saber del uno del otro, y hacen una terapia. A ver, la terapia no están a ese punto, pero se está tratando de hacer cosas, ¿okay?, para hacer trabajo en trauma. Eso. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Ya, entonces, yo creo que si no hay más comentarios, preguntas, yo creo que demos por finalizada esta primera reunión. Como les digo, pronto le avisaremos por las que vienen, que ya tenemos programadas, y de a poco también lo iremos integrando para otras actividades a todos, ¿ya? De una forma más directa. ¿Ya? ¿Sí, Carolina? Claro. Carol, ¿levantaste la mano? Sí. Sé que no veo dónde están las Exacto, pasé por error. Hola a todos, gusto saludarlos. Una pregunta. Ya que no tengo preguntas, pero sí, bueno, trabajo en la misma área que trabaja Iván, pero sí, muy impresionada con tu trabajo y muy amena la charla que diste también a nivel de los que no estamos metidos en la biología molecular. Así que se agradece eso, un gusto de verlos a todos y que tengan una muy lindo resto de tarde. Ya, súper. Muchas gracias. Ya, entonces damos por finalizada esta primera y estaremos en contacto y les avisaremos por lo que tenemos programado y lo que viene. Gracias. Así que gracias a todos. Gracias, Iván. Que estés bien. Igual, saludos a todos. Okay. Chao. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Vale.